en esta hora. Pierre, mi hermano, Dios te bendiga. Bien. Muy buenos días, mi querido hermano. Un feliz sábado para todos mis hermanos, para toda esa linda juventud de Betania Juvenil. Pierre, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? ¿Tú dónde estás ahora? ¿En Medellín? Sí, les saludo desde la ciudad de Medellín, aquí en casita con mi esposa, mis hijos, como les decía, entre semana estudiando y metiéndole todo el corazón a este proyecto de Crecer Más. Ok, listo, perfecto. Dijiste que tenías sorpresas hoy, que hoy vamos a estar todo el equipo. Vamos a presentar entonces a los compañeros tuyos de Escuela Sabática Live que están con nosotros en esta hora. Bueno, más que todo, ¿cómo se le dice mejor a ustedes? ¿Escuela Sabática Live o Crecer Más? ¿Cómo es la mejor forma de decir? Porque, Okay, la costumbre. Esa es una buena pregunta, ¿no? Somos el equipo de Crecer Más, ¿ok? Lo que pasa es que el producto más popular que tenemos en este momento, el más conocido, es la Escuela Sabática Like, pero nuestro proyecto se llama Crecer Más y aparte de la Escuela Sabática Like tenemos otros proyectos que con la ayuda de Dios iremos desarrollando y ustedes conocerán poco a poco. Ok, listo, perfecto, Pierre. Nada más te conocemos a ti, entonces tus compañeros nos los puedes presentar para poder nosotros entrar enseguida en la parte de ustedes, que ya la Escuela Sabática en Betania Juvenil hoy es el equipo de Crecer Más. Sí, muy bien. Esta semana me preguntaron mucho por Daniel y por Holman, pero háblame de tus otros dos compañeros, cómo son, qué es lo que hacen, qué es lo que dicen, cómo se relacionan entre ustedes. Y bueno, allí, por la gracia del Señor, ha sido posible en esta mañana tenerlos. Daniel Sierra, que es el ilustrador, el que trabaja la parte de video, está teniendo, por ahí se conectó ahorita, pero no sabemos qué problemas técnicos pueda estar teniendo en este momento, pero tenemos a Holman. Así que quiero presentarles al investigador de Crecer Más. Él es una biblioteca ambulante, como se los contaba entre semanas. Recuerden que les dije que campeón de boom bíblico varios años consecutivos, representando a Colombia en el exterior, porque el Señor le ha dado toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Así que le damos gracias a Dios por esos dones que tiene Holman. Y bueno, tengo el gusto de presentárselos. Hola, Holman, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, Pierre. Hola, hermano. El Señor les bendiga y les guarde. Bueno, gracias a Dios, Dios ha tenido a bien de poder hacerme parte del equipo de Crecer Más. Es emocionante este ministerio. Empezó de una forma singular y bueno, llevamos más de un año y tratamos de aportar lo que más se pueda al ministerio. Amén. Yo les cuento que sentarse con Holman a hacer guión es una delicia porque Holman es muy detallista con las precisiones teológicas. Entonces, mientras yo estoy inspirado redactando, él a veces me dice, hey, espérate ahí. Analicemos bien este punto para que teológicamente sea correcto la manera en que lo vamos a decir. Así que es una maravilla porque es, como les decía entre semana, nuestros talentos son complementarios y mucho de la parte teológica que tenemos en la Escuela Sabática Live se debe en gran medida a la buena labor de nuestro investigador Holman. Muy bien. Entonces, mientras se conecta Daniel, mientras se conecta nuestro compañero, por ahí lo escucho como balbuceando, vamos. Ahí está, hola Dani. No, okay, parece que ya nuestro compañero Daniel Sierra se está conectando. Te escuchamos. ¿Cómo estás? Estamos hablando de... ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Ok, estamos hablando, ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo en vivo, Daniel, para el canal Betania Juvenil. Y queremos preguntarte, pues la misma pregunta que le hicimos a Holman, ¿cómo es el rol? ¿Cuál es el rol que desempeñas en Crecer Más y cómo te sientes con este ministerio? Bueno, pues principalmente mi rol es todo gráfico, así que los dibujos, pues la mayoría la hace este servidor de publicidad, las miniaturas,
¿Cuál es esa gráfica que recibe hermanos? Pierre, Pues, ha dotado de Arica. Sí, no, se escucha muy entrecortado todavía. Sí, Pierre, creo que él tiene problemas de conexión. Vamos a ver si no sé si se ubica mejor para que podamos hacer la transmisión más limpia. No sé si él, creo que tiene problemas de internet. Esperemos que se pueda ubicar. Preséntalo tú, cuál es la parte que él hace mientras él se pueda conectar bien para que podamos, todo lo que estamos, ahorita tenemos ya 90 personas conectadas. Y bueno, y ahí vamos. Entonces, cuéntanos, Pierre. Bueno, Daniel, como les comentaba, es el ilustrador del equipo de Crecer Más. Él es el que trabaja toda la parte gráfica y además la parte de diagramación en los videos de la Escuela Sabática Like, de Nivel Caleb y bueno, todo lo que hacemos. La parte visual, la parte gráfica, la lidera nuestro hermano Daniel Sierra. Así que bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta para el equipo de Crecer Más o si quieren que nos adentremos ya en el repaso de la lección de Escuela Sabática. Bueno, yo sí tengo una pregunta, Pierre. Es muy difícil aquí en la costa, por lo menos, que la gente no sepa, no conozca qué es la Escuela Sabática Live. Yo que también estoy un poco más en el interior del país, también sé que hay mucha gente relacionada con esto. ¿Qué experiencia han tenido ustedes a nivel internacional? Si les llegan comentarios, ya saben de personas que están usando su escuela sabática. ¿Cómo ha sido su experiencia en Colombia? Cuéntenme un poquito de eso. Sí, Holman, ahí veo a Holman con ganas de hablar. Bueno, ha sido emocionante, o sea, esto inició en Medellín, la verdad, inicialmente, aunque sabemos el poder de Dios, también sabíamos de que la parte de comunicaciones no es que sea tan fácil, pero en este año hemos podido cubrir Colombia, hemos podido llegar a diferentes países y uno de los países, y según las estadísticas, el país que más nos ve es México, donde uno diría que Colombia debería ser el que primero que nos ve, pero no, el que más nos ve es México. Pero es que no solamente se limita a América, o sea, hemos llegado a Estados Unidos y hemos traspasado la frontera a llegar a Europa. Y no solamente Europa, aún hemos llegado, son pocas, pero hemos llegado aún a llegar a la ventana 1040, que es un bloque muy difícil de entrar, ¿sí? Precisamente en este momento se están traduciendo o se colocan los subtítulos por medio de unos colaboradores del ministerio a inglés, y también se está colocando a francés, que ya se está empezando a colocar en francés, y también en italiano, y posiblemente, Dios mediante, se va a colocar, si es que ya no están, se me olvidó el término. En búlgaro, Holman. En búlgaro. Entonces, esto ha sido emocionante, o sea, esto ha sido maravilloso porque Dios está cumpliendo su palabra. La predicación debe llevarse a toda nación, tribu, lengua, pueblo, pero no por nosotros, no porque nosotros tengamos el poder, no, es porque el poder proviene de Dios, el poder proviene de Cristo, y cuando Él bendice el ministerio es por su gracia que estamos llegando a mucha gente. Entonces, creo que va a seguir creciendo, creo que esto va a seguir para arriba, pero todo por la gracia de Dios. Amén. Una pregunta, ¿cómo? Ustedes, o sea, ¿cuál fue el origen? ¿Cuál fue la idea loca? Porque siempre hay una idea loca, una idea que se desfasa, que alguien dice, oye, si hacemos nosotros eso, ya, porque es importante, pues, por lo menos saber los inicios de Escuela Sabática Live. ¿Cuál fue el primer puntazo que ustedes dieron para poder resumir en pocos minutos una lección y hacerla tan clara y tan didáctica? Ya, pero los inicios, ¿cómo fue los inicios, Holman o Pierre? Bueno, bienvenido. Ya se imaginan el enredo de cables que hice acá para conectarlo directo, pero aún así no funcionó, y ahora sí en el celular creo que sí ya está más estable. Sí, ya está más fluido. Ajá. Daniel, bueno, Pierre, ahora sí, preséntalo, ok. Ok, Dani, por ahí ya hablamos un poco de ti mientras resolvías los problemas técnicos.
La gente quiere saber cómo te sientes con el Ministerio Crecer Más y cuál es tu rol. Cuéntanos un poco de eso. Ok, como les decía, aunque no me escucharon, mi parte pues es toda la parte gráfica, así que sean dibujos, sean las miniaturas de YouTube, cualquier anuncio, publicidad por allí que vean, pues este servidor las desarrolla con la ayuda del Señor y los talentos que... ¿Cómo me siento en el ministerio? No, pues muy contento porque en realidad cumple su nombre. Creemos que desde el nombre el Señor lo inspiró a crecer más y hemos crecido más espiritualmente, en los dones también. Ustedes vieran cada rato que renuevo un dibujo que hice hace mucho tiempo, lo comparamos y, o sea, un cambio increíble. Y en todo sentido es una bendición y pues estamos muy contentos de poder desarrollarlo, especialmente porque llegamos a partes, a personas que, o sea, nunca podríamos llegar de una manera presencial o con un ministerio pues más tradicional. Por ahí nos acaban de preguntar acerca de los inicios. La gente pregunta mucho eso. La gente quiere saber cómo fue que arrancó esto. Preguntan por la idea, cómo nació, dónde nació, por qué. Entonces, ¿qué tal si les comentamos? Yo hablé un poco acerca de eso, pero parece que también quieren escuchar la versión de ustedes. Ah, ok. Pues bueno, inicialmente Pierre fue el de la idea loca de un canal de YouTube. Solamente que él tenía la visión de audiolibros, pues bueno, esos son los dones de él, ¿no? La escritura, el audio, la locución, y pues bueno, se le atravesó allí este servidor y no, metámosle video, y yo tengo por ahí algo en mente, y pues bueno, ahí se juntaron y la idea se fue consolidando poco a poco. No es que, wow, ya, esa es la idea, sino que fuimos consolidándola, cada uno aportando allí en cuanto al formato, qué íbamos a hacer. Por ejemplo, no sabíamos si íbamos a simplemente dar estudios bíblicos o preguntas de la Biblia, y pues resolvimos precisamente que fuera de la escuela sabática, porque es un producto pues que todo el mundo consume y pues tiene temáticas variadas, en fin. A Holman le gusta, perdón, Yusi, a Holman le gusta mucho la precisión en cuanto a dónde fueron esas primeras reuniones, Holman. Bueno, como tal, las reuniones se dieron en una cafetería o afuera de la cafetería de la universidad. ¿Por qué lo digo? Porque fue curioso, verdaderamente, si bien fueron varios lugares, pero ese fue donde surgió o se consolidó el hecho de trabajar con Escuela Sabática. Y después, en la casa de Pierre, se estuvo trabajando el nombre ya de Escuela Sabática Light, que también fue un desafío porque había otra opción. Entonces, pero maravillosamente creo que es el nombre apropiado. Sí, pero todo nació en una cafetería, ¿ok? Todo nació ahí. Sí. Imprescindible es la comida, imprescindible. Preguntan por las voces, están preguntando por las voces, quién hace la Managuay. Bueno, Holman ya contó un poquito de eso esta semana, pero bueno, también sería bueno que los compañeros pues también nos dieran esa parte, ya, quién hace la voz de los niños, quiénes hace, bueno, que ya se sabe que Pierre es el que está narrando, pero entonces cuéntenos un poco acerca de las voces y los voluntarios que hay. Bueno, en cuanto a las voces, pues sí, ya saben que el locutor principal es Pierre. El Señor le ha dotado de esa maravillosa voz que la pone al servicio del Señor, a su servicio. Y pues bueno, el equipo, yo esta mañana estaba visualizando, bueno, curioso de que allá en la familia de Pierre casi todos cantan y son los narradores. Ellos son la familia, son los niños, la esposa. La parte de audio está ya concentrada en esa casa. Aunque hay otras personas también que colaboran. La persona que hace de la tía Elena es una hermana de acá, que se crió en Estados Unidos o vivió en Estados Unidos mucho tiempo, es la hermana Julie. Hay otra persona que hace la voz de Dios, que no me acuerdo el nombre, el nombre del pie. Hamilton. La voz del ángel, bueno, hay en la voz del ángel como tal, Juancho, él vive en Bogotá. Hay otro personaje que nos colabora con otras voces alternas, que es de Chile, Walter. O sea,
hay mucha variedad, pero sí, lo que dice Daniel es verdad. Allí en la casa de Pierre, por lo menos las 4 personas que hay allá, todas nos colaboran en las voces. Y una que otra vez también Daniel y este servidor entramos ahí en las voces también. No, aquí nosotros le vamos cogiendo la voz al que sea, ¿no? Así que cuídense si de pronto por ahí nos sale grabando Yusi, Jaime o hasta el pastor Libardo. Bien, bien. Jóvenes, miren, aquí interactuando un poquito con las personas que nos escriben. La hermana Nelly le manda ahí un piropito de buen agrado. Alguno de ustedes dice, ese joven está muy lindo, pero no sé cuál de los 3 jóvenes. Entonces, para los 3, este comentario de la hermana Nelly, hay que tomarlo exactamente. Ahí cogemos un poquitico para cada uno. Un también. poquitico del piropo para cada uno. Así es. También hay una pregunta que es un poquito, bueno, la hicieron por allí y es una pregunta que de pronto más de uno se pregunta. ¿Se financian? ¿Cómo se financian? Si la desean contestar. Por la gracia de Dios, estamos sosteniendo estas 3 familias con este ministerio. Miren, Daniel es arquitecto de profesión, ahí donde ustedes lo ven. Arquitecto, tiene un curso de diseño gráfico, tiene una esposa que nos colabora con las redes sociales y tiene 2 hijitas hermosas, Samantha y Salome. Holman es bacteriólogo de profesión, su esposa es enfermera profesional, tienen una linda hija que se llama Dana, y este servidor se dedicaba al mantenimiento de equipos médicos. Mi esposa Norita es médica y mis hijitos, pues ustedes los escuchan ahí todas las Valentina. Pero nosotros dejamos nuestros trabajos para dedicarnos a esto, ¿ok? Y en algún momento, como les contaba el domingo, vimos en la situación de decidir si seguir con la escuela sabática like o si volver a nuestros trabajos, pero el Señor empezó a proveer, ¿ok? El Señor empezó a proveer de diferentes medios. Así que eventualmente hacemos videos para diferentes uniones y asociaciones y con eso hemos logrado sostener eventos. En este momento tenemos un contrato con IATPA. Es un contrato temporal que termina el mes que viene, pero por la gracia de Dios, ese contrato nos ha ayudado a sostener las 3 familias durante este tiempo. Por YouTube también entra algún recurso que no es mucho, gracias a la monetización. Algunos se preguntan, ay, pero ¿por qué las propagandas? Bueno, porque es que nuestras familias necesitan el sustento también. ¿Ok? Entonces, el Señor por varias partes, a veces también a través de donaciones, nos llegan donaciones por PayPal y por otros medios, y entonces, por la gracia del Señor, nos hemos podido sostener. Siempre es una incertidumbre. Por ejemplo, ahorita termina el contrato con IATPA y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Pero el Señor siempre ha provisto para este ministerio, porque como les dije entre semana, crecer más no es de Daniel, Holman y Pierre, crecer más es de Dios. Muchas gracias, Pierre, porque es una pregunta bastante difícil de contestar, ya se mete en otra área, pero ustedes han sido transparentes y también de alguna forma es un testimonio donde se demuestra que cuando uno se dedica 100% al Señor, el Señor provee todo lo que uno necesita. Los dejo. A mí me gusta mucho ese testimonio de cómo el Señor nos ha sustentado, porque literalmente es un muy buen testimonio que nos muestra la misericordia de Dios. Inicialmente estuvimos patrocinados por una empresa de aquí en Medellín, Adventista, y pues bueno, el recurso llegó hasta cierto momento y quedamos, entre comillas, a la deriva, pero el Señor siempre, como dije esta mañana, con otros hermanos que estaba compartiendo, el Señor nos ha llevado así, de la manito y siempre en todo momento. Es más, cuando ese patrocinio se terminó, el Señor nos mandó un trabajito acá y se acababa ese y otro trabajito y el uno tras del otro, y así nos logró sostener todo ese tiempo hasta que llegó lo de Yatpa, que ya Pierre les comentó. De hecho, un día, me acuerdo muy bien, los chicos tal vez se les pasó, pero un día nos faltaban
como 450.000, 400.000 pesos para la quincena, digamos, completar la quincena de los tres. Faltaba esa cantidad. Y de repente esa semana llegó una donación de una hermana en Estados Unidos y quedaron faltando solamente como 50.000 pesos para completarlo y pues nosotros dijimos, wow, o sea, el Señor muy atento, muy puntual y pues bueno, fue una maravilla también esa ocasión. Amén, amén, así es. Bueno, yo creo que, no sé si haya otra pregunta por allí. Por ahí veo a Jaime que quiere hablar. No, porque yo estoy viendo acá los comentarios que están haciendo los hermanos de todas partes del mundo y les mandan un saludo la familia, se me perdió aquí, tenemos muchos comentarios. La familia Verdugo Rosado, desde Chile. Mandan un saludo a todo el equipo de Crecer Más. Son la familia de mi querido amigo Len Verdugo. Ellos son barranquilleros. Recientemente han sufrido una pérdida dolorosa de su mamita. Les mando un abrazo grande. Gracias por ese apoyo. Gracias por estar conectados en esta mañana. Un abrazo grande desde Medellín a la familia Verdugo Rosado. Muy bien. Entonces yo creo que nos podemos meter en el repaso o hay alguna otra pregunta. De una repaso. Ok. Bueno, antes del repaso, por aquí tengo una hermosa criaturita, porque siempre preguntan, ay, las voces de los niños. Entonces Valentina dice, papi, preséntame. Entonces ven, mamita, para presentarte. Ella es Valentina Yanel. Ok, ella es mi hija mayor. Ella es una de las voces que hace la Escuela Sabática Live. ¿Cómo te sientes con este ministerio? Bien. Eso, muy bien. Listo, entonces esta preciosura ya me va a dejar solito para entonces empezar con los compañeros repaso de la lección. ¿Cómo? Igualita Nora. Igualita a Norita. Sí. Está bien. Quiero pedirle entonces el favor a mi hermano Holman, que nos dirija en oración para iniciar con el repaso de la lección. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, pedimos la presencia del Espíritu Santo para poder entender, repasar la escuela sabática, recordando de que ha sido dirigida por ti para poder fortalecer nuestro conocimiento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, esta semana, mientras escribíamos el guión, estábamos tratando de pensar en una ilustración, y es uno de los desafíos que siempre tenemos, una ilustración para poder hacerle entender a las personas la importancia del libro del Génesis. Y personalmente me tuve que quedar varias horas allí como pensando, hasta que surgió finalmente la ilustración que quizá la mayoría de ustedes ya vieron en el video de la Escuela Sabática Like, de Susana viajando hacia Nueva York. Pero en realidad lo que yo quiero que nosotros entendamos en esta mañana es que siempre el inicio va a ser importante. Yo no sé si les ha pasado que agarran una película comenzada. Se perdieron, digamos, los 5 primeros minutos o los 10 primeros minutos de una película y ya eso condiciona el resto de la película. Es decir, el entendimiento de la película no es el mismo porque es que en el principio el autor de la película, el productor, el director de la película al principio siempre pone algo que es muy importante. Y si tú miras 5 minutos que te pierdes, 10 minutos que te pierdes de la película, te afecta el resto de la película, te lo afecta. Es lo mismo con un libro. ¿Quién empieza a leerse un libro a partir del capítulo 2 o a partir del capítulo 3? No, uno generalmente se lee hasta el prefacio del libro, la introducción del libro para poder contextualizarse, ¿ok? En el deporte, antes de empezar un partido de fútbol, por ejemplo, el árbitro pone las reglas del juego, reúne a los capitanes y les dice, miren muchachos, esto va a ser así, así, así.
Mira, si esto ocurre en las películas, si esto ocurre en los libros, si esto ocurre en el deporte, mira, lo que se dice al principio siempre es importante. ¿Cómo podemos nosotros pretender echar el Génesis a un lado? Nosotros debemos comprender la importancia del libro del Génesis. Muchas denominaciones cristianas están dejando de lado los principios del Génesis. Y eso es como agarrar la película comenzada, ¿ok? No se puede entender bien la Biblia si no entendemos bien el libro del Génesis. Así que ya luego de esta introducción, vamos a pasar 2 semanas estudiando el Génesis, ¿eh? No solo esta. Esta semana que empieza a partir de esta noche, vamos a seguir estudiando el libro del Génesis. Pero entonces arranquemos por el principio. El primer versículo de la Biblia, ¿ok? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿ok? Es un inicio bastante interesante. Yo le quiero preguntar a Daniel lo siguiente, ¿la Biblia intenta demostrar la existencia de Dios o la da por sentado? Bien, pues es maravilloso cómo inicia el Génesis y cómo arranca la Biblia, porque la Biblia no inicia dando una explicación de Dios, no se centra en, bueno, Dios, las evidencias para que usted vea que Dios sí existe es esta, es esta, es esta y aquella. Esta semana nos escribía una persona y nos escribió un comentario lo más de largo, diciéndonos, no, es que hay cosas que sí se pueden explicar científicamente, como esta y aquella, pero ¿cómo van a explicar la creación? ¿Cómo van a explicar científicamente que la creación fue así, cuando no pueden dar razón de que Dios sí existe? Entonces, bueno, recordando ayer pregunta de Pi, se centra en su palabra a dar evidencias de que si existe o no, y menos científicas de que si existe o no, o si la creación fue así o no. Y en este caso, el Señor, Él es Dios, de que Él existe, de que Él es el creador y punto, ¿sí? Así lo dice el primer versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y ya, paremos de contar. Claro, y la humanidad no tenía cosa, pero bueno, así que el Señor no da rodeos explicando si Él existe o no, y dando razones, sino que lo da por sentado. Y pues así mismo debemos de ejercer evolucionista en un Big Bang, que tampoco vio que, bueno, en fin, es un ejercicio de la fe y una fe pues segura, cimentada en algo seguro que es la palabra de Dios y en el Señor mismo. Disculpa, sí, Pierre, te confieso algo. Yo no sabía que ustedes iban a estar esta semana y yo le dije a Diego que por de alguna manera, si son una cosa chiquitica, me dejara participar justamente en el principio. Es por una investigación que se hizo acerca del término Bereshit. En el principio en hebreo se dice Bereshit. Y esa palabra es completamente poderosa. Muchos han tratado de entender por qué Moisés, que fue el que escribió Génesis, utilizó la palabra Bereshit sabiendo que hay otra palabra tal vez más contextualizada para decir en el principio en hebreo. Pero colocó Bereshit porque Bereshit está unido por 2 partículas, Beit y Reshit. ¿Cómo te parece, Pierre, que Beit se refiere al hijo y Reshit significa a príncipe? Entonces, de eso que tú estabas diciendo, de que si me pierdo la primera parte, me pierdo gran parte de la película, Bereshit habla de entrada del hijo de Dios. El plural de Dios. O sea, que de entrada nos está mostrando que Dios es triuno, que Dios es plural, ¿sí? Y también el hecho de que allí entre creó Dios hay una alef, una letra alef, y la última letra del alefato hebreo me está indicando que Dios es el principio y el último. En una sola frase dice más cosas de las que nosotros sabemos en español. Gracias, Pierre.
Excelente, bueno, mira, tenemos una teóloga más aquí en el equipo, ¿no? Excelente explicación. La verdad es que lo que tú dices es muy cierto, Yusi. En español, la declaración de Génesis 1:1 parece muy sencilla, ¿ok? Pero en realidad cuando nosotros le hacemos una exégesis profunda, como veo que tú la has hecho, a ese versículo encontramos unas cosas maravillosas y sobre todo encontramos una relación muy especial con Juan 1:1 también, ¿ok? Porque allí implícitamente también está el Hijo de Dios, ¿ok? En el principio era el Verbo, ¿ok? Así que bueno, esto es maravilloso que nosotros podamos entender perfectamente el libro de Génesis. Un adventista del séptimo día debe estudiar mucho el relato de la creación, ¿ok? Porque ahí está el fundamento de muchos elementos de nuestra fe, ¿ok? Que nos dicen que se requiere mucha fe para creer eso. Les voy a decir algo, mis queridos jóvenes de Betania Juvenil. Les voy a decir algo. Se requiere más fe para creer en el Big Bang. Se requiere más fe para creer en la evolución que para creer en lo que tú y yo creemos. Así que no crean que la ciencia se lo sabe todo. La ciencia se ha equivocado y ha fallado a través de la historia. En cambio, la Biblia nunca falla. Siéntase orgulloso de su fe. ¿Ok? Por allí, ayer nos hicieron una pregunta también en el transcurso del día acerca de los dinosaurios. Holman, ¿cuál fue esa pregunta? Bueno, la persona que se llama Ivette Barón hace 22 horas nos escribió y nos dijo, los dinosaurios, ¿en qué días los creó? ¿O los creó antes de esos 7 días? Bueno, en este punto no tenemos que ser dogmáticos, tenemos que ser muy coherentes. Primero, no hay un término hebreo que esté directamente relacionado a dinosaurios, hablando desde el punto de vista hebreo. Pero en la Biblia, en Génesis 1:21 y en Génesis 1:24, si mi cerebro no falla, comentan de bestias grandes, ¿sí? Y ahí se podría, algunos dicen, que se podría estar incluyendo estos animales. Ahora, también es claro de que al transcurrir el tiempo, después de que entró el pecado en el mundo, el ser humano hizo movimientos genéticos. Bueno, es lo que conocemos hoy como genética, ¿sí? Y posiblemente hubo amalgamaciones en ese momento. Entonces, hay esas dos posiciones, tanto desde el punto de vista bíblico como desde el punto de vista del don profético. Quiero leer un texto. Y bueno, a veces hay un texto del don profético que nos señala de que hubieron animales muy grandes. Y lo voy a leer. Hubo una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio. Dios sabía que la fortaleza del hombre disminuiría y que estos animales gigantescos no podrían ser controlados por el hombre debilitado. Ese es uno de los textos. En conclusión, no podemos afirmar que Dios los creó, pero tampoco podemos afirmar rotundamente o dogmáticamente que no los creó, ¿sí? O sea, lo que tenemos que ser es cautelosos al decirlo. Puede que lo haya creado, puede que no lo haya creado, puede que haya sido una amalgamación genética que hizo el ser humano después del pecado, puede ser, o puede que no. El punto es que Dios permitió de que estos animales fueran destruidos por el diluvio, porque muy posiblemente, ya sea creado o no por Dios, el ser humano no lo hubiera podido controlar. Entonces, así sintetizado, podría ser una respuesta. Si usted quiere profundizar un poco más en el tema, hay este libro, Textos Controversiales, está diseñado por el Instituto de Investigación Bíblica de la Iglesia Adventista, en donde va a poder, en la página 129 al 132, poder profundizar un poco más del tema. Pero ahí les di una síntesis. Ok, gracias, Holman. Eso es una de las preguntas que se hace mucho, que se hacen muchos hermanos, porque hay evidencia arqueológica de que los dinosaurios existieron, ¿ok? Y entonces, como hay evidencia arqueológica, a veces las personas piensan que esto choca con el relato de la creación y es eso lo que ha conllevado, entre otras cosas,
a muchos cristianos a tratar de conciliar la teoría de la evolución con el relato de la creación, cayendo en errores terribles. Pero entonces yo le quiero preguntar a mi hermanito Daniel, pasando ya al segundo punto del repaso, ¿es posible conciliar estos elementos? Es decir, ¿es posible que un adventista del séptimo día defienda el relato de la creación, pero al mismo tiempo defienda la teoría de la evolución? Bien. Pues hay muchos intentos, ¿no? Y en la lección por allí lo mencionábamos, de la teoría de la evolución creacionista, bueno, una mezcolancia y toda rara, que afirman que se podría llegar a pensar que no, es que Dios se tardó, sí, una semana, pero la semana no es literal, sino que así como muchos otros pasajes afirman ellos, que tendría que tomarse un día como 1000 años, así que el primer día de la creación tardó 1000 años, luego entonces Dios le tardó 1000 años para crear la luz. Luego entonces el Señor se tardaría otros 1000 años para separar las aguas de las aguas y así sucesivamente. Ver a Dios de esa manera es ver un Dios limitado, ver un Dios, o sea, ¿dónde estaría entonces el Todopoderoso que tiene que tardar tanto para desarrollar las cosas, ¿verdad? Aparte, también estaríamos negando que todo fue hecho por su palabra, ¿verdad? Sino que fue hecho mediante un proceso larguísimo. Nada más con esos dos principios, de que Dios es todopoderoso y puede hacer las cosas así en un momento, como lo menciona su palabra, con el poder de su palabra precisamente, y que se negaría entonces cómo se resultaron las cosas. No fue por un proceso larguísimo, sino fue por el poder de su palabra, por medio de su Hijo también, como lo muestra Colosenses capítulo 1. Y bueno, la pregunta dice Pierre, un adventista puede llegar allí a armonizar ambos conceptos y pues así sea de esa manera o de otra que se le ocurra. En primer lugar, no, porque estaría negando la verdad de la palabra de Dios. Y la misma palabra del Señor nos dice que por una fuente no puede brotar agua dulce y agua salada, ¿verdad? Así que no podemos tener aquí en nuestra cabecita un concepto porque no, la evidencia científica, ¿verdad? Y otro concepto aquí, el bíblico, no. Hay que estar claros en ese sentido. Y Santiago 4:4 nos dice que, o sea, Dios y el mundo es totalmente diferente. Así que hay que hacer siempre la diferencia. Y miren el peligro, si llegamos allí a pensar que esas dos cosas se pueden armonizar, estamos desvirtuando a Dios y desvirtuando su palabra. Correcto, gracias Dani. Además, hay un elemento que no podemos ignorar y es que se utiliza el hebreo yom, que es una palabra que a lo largo de la escritura siempre está haciendo referencia a un día de 24 horas. Y otro elemento que se repite a lo largo del capítulo 1 es la declaración y fue la tarde y la mañana el primer día, y fue la tarde y la mañana el segundo día, y fue la tarde y la mañana el tercer día, etcétera. Y eso es tan sencillo y tan simple que hasta los niños lo pueden entender. El Señor dice tarde y mañana. Si estuviéramos hablando de 1000 años, ¿cuántas tardes y mañanas serían? Si un año tiene 365 días, tendríamos que multiplicar esos 365 días por 1000. Así que estaríamos hablando de 365,000 tardes y mañanas solo para el primer día, 365,000 tardes y mañanas solo para el segundo día, cosa que no está definitivamente sustentada en ningún pasaje de la Escritura. Además, esto de afirmar que la creación, que en la creación un día equivale a 1000 años, afecta también el tema del día de reposo, Holman. O sea, necesariamente afecta el tema del día de reposo. Yo quiero que Holman nos hable un poquito acerca de eso. Bueno,
Antes de introducir y darte respuesta, Pierre, y a todas las personas que nos están viendo, quiero añadir algo. Uno de los problemas de unir la evolución con la parte de la teología, esa es la evolución teísta, que muchos han querido o que creen, es que una de las posiciones de la evolución teísta, bueno, una de las posiciones de la evolución es que los peces como tal fueron creados primeros y las aves fueron creadas después con los mamíferos, pero el relato bíblico nos señala muy tajantemente que fueron creados en el mismo día, ¿sí? Entonces, aparte de que, póngase a pensar, una planta te dura un día sin el sol, 2 días, pero 1000, o sea, eso es incoherente. O sea, en la lógica, o sea, la Biblia es de fe, pero la fe debe estar fundamentada sobre una base y esa base tiene que ser lógica. La fe es lógica. La fe tiene razón de peso para poder seguir. No es una fe cualquiera. Y como decía Pierre inicialmente, para creer en la evolución se requiere mucho más fe que creer en aquel que pudo crear. Y en relación a lo del sábado, es lógico. Miren, Cristo, Éxodo 20, versículo 8 al 11, señala en el versículo 11 la razón por la cual se da el sábado para guardar, que se creó en 6 días y se guardó el séptimo. Si fuera así, entonces el sábado no existe, es una patraña, ¿sí? La Biblia está mintiendo, ¿sí? Segundo, Juan en Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28 dice que el Señor del sábado es Cristo. Pero si el sábado como tal es 1000 años, entonces Cristo está mintiendo. ¿Cuál? Si no hay un sábado, ¿sí? O sea, todo esto radica de que el sábado no es importante. Pero cuando uno mira el relato bíblico, desde el Génesis hasta el Apocalipsis y aún después de la segunda venida de Cristo, que está en Isaías, capítulo 66, versículo 22 al 23, nos señala que el sábado es presente, ¿sí? Pero si metemos un concepto de que la creación fue hecha en 6000 años, vamos a eliminar automáticamente al sábado. Ese sábado que nosotros creemos de que Dios los guardó, los santificó y lo bendijo para beneficio del ser humano y para conectarnos más con él. Entonces, de una u otra forma, por donde lo vea, el monumento del sábado se cae. Pierre. Sí, yo sí, dime. Muy pequeñito de lo que ha dicho Holman, incursionando un poquito en el aspecto científico. ¿Les ha pasado a ustedes que hay mucha gente que dice, no, lo que pasa es que la Biblia no es un libro científico, que Moisés, cuando escribió el Génesis, Moisés estaba lejos de ser un científico y por eso escribió las cosas de ese modo? Bueno, definitivamente hay que reevaluar qué significa la palabra científico, ¿no? Porque Moisés tenía muchos conocimientos profundos, ya que se crió también en la corte egipcia, que era donde estaban los científicos de su época. Y Moisés pudo escribir un libro donde también habla de ciencia. Por ejemplo, en el relato bíblico, como lo decía Holman, las aves y los peces salieron del mar, mientras que el resto de animales que fueron creados el sexto día salieron de la tierra. Porque el Señor, si nosotros leemos el relato bíblico, lo hizo Dios, pero Dios le dio una orden a los animales, salgan, que produzca la tierra, y también dice que produzca el mar. Que produzca el mar aves, que produzca el mar, ¿cómo se llama? Peces. Entonces, hay pequeñas cositas de tipo científico y lo uno no está en contraposición de lo otro. Gracias. Excelente aporte, Yusi, excelente aporte. Claro está, la Biblia no es un libro de ciencias, pero Moisés era un hombre de ciencia. Y mira, cuando leemos, ahora que hablabas, pensaba en los últimos capítulos del libro de Job. Los últimos capítulos del libro de Job tienen mucha ciencia, porque Dios le hace unas preguntas profundas a Job y es Moisés el que hace ese relato. Así que, aunque la Biblia no sea un libro de ciencias, tiene elementos científicos que fueron novedosos, que se descubrieron muchos siglos después. Bueno, ya eso sería otro tema, meternos en otro tema, pero por ejemplo, que la circunferencia de la Tierra estaba escrita en la Biblia antes de que los filósofos griegos propusieran
esa teoría, ¿ok? Y muchos otros elementos, como por ejemplo el octavo día de la circuncisión, ¿ok? Es el día preciso en que el varón tiene los niveles de protombina K en sus niveles más altos, por lo que la cicatrización es mucho mejor en ese día. Y en ese entonces nada de eso se sabía, ¿ok? Sin embargo, hay ciencia en cada elemento del libro de Génesis. Nosotros podemos encontrar una ciencia muy bonita y muy profunda. Gracias por ese aporte, Yusi. Y quiero que nos introduzcamos ya entonces en uno de los puntos más polémicos en nuestros días. Espera, ¿Okay? espera, que hay un joven que está en la transmisión que había pedido la palabra. No sé cómo, si hace parte del equipo o no. No lo sé, me di mil disculpas. El delgadito que tiene el corbatín. Qué pena, qué pena. Muy buenas tardes, noches. Porque estaba participando en otra iglesia y qué pena que acá en la costa y donde vivo hay demasiada música y quizás la escuchen de fondo. Me gustaría aportar a lo que estaban diciendo, no sé si ya lo habían mencionado antes, pero es que definitivamente la premisa científica de que hay que intentar hacer encajar la evolución, porque la ciencia ya ha demostrado que la evolución es incorrecta. No sé si ya lo habían dicho, pero es que definitivamente, aunque, como estaban diciendo, hay elementos que no cuadran en la evolución teísta, aunque coincida, por ejemplo, que primero fue la luz, que después fueron los fluidos, después fueron los peces, después fue el hombre, o los animales terrestres, fue el hombre, eso coincida tanto en la evolución, en las eras, como también en los días literales de la creación. Aunque exista la selección natural y haya cambios progresivos en algunos animales, esos cambios no están demostrados de que den origen a un nuevo ser vivo, como de otro tipo, de otra diferencia, que el nuevo animal, que los animales adquieran nuevos planes corporales, que le salga alas a un reptil. Eso la ciencia no lo ha comprobado. Entonces, literalmente lo que están diciendo es verdad. O sea, es más difícil creer en la evolución que creer en la Biblia, porque lo que está en la Biblia se ha comprobado, las profecías de Jesús, su venida, las profecías actuales. Entonces es más seguro y más certero creer en la Biblia que en los elementos científicos que aún le falta un eslabón, que están produciendo el bosón de Higgs, pero todavía no han creado materia de la nada. Entonces sus elementos, sus eslabones en la cadena evolutiva, con la explosión de hadrones, todavía no ha mostrado, todavía no tiene una comprobación. En cambio, el relato bíblico sí tiene comprobación. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, sí, definitivamente. Además, hay un elemento que no hemos mencionado antes de pasar ya al último punto, y es la evidencia de que nosotros somos un producto de diseño. Es decir, si yo te muestro mi celular, que ahorita no te lo puedo mostrar porque lo estoy usando de cámara, pero si yo te mostrara mi celular y te dijera que eso fue producto de un accidente en un laboratorio, tú no me creerías, nadie me creería, ningún científico me creería, porque detrás de toda esa inteligencia hay un diseño, hay una cabeza pensante que se sentó a diseñarlo. Imposible que tanta inteligencia venga de la nada, venga de un accidente. ¿Ok? Ahora, ¿dónde hay mayor inteligencia? ¿En mi celular, que tiene a lo sumo 2 años de vida útil? ¿O en nosotros, los seres humanos? En el planeta, en la naturaleza perfecta, cómo se mueve. Definitivamente, todo esto tiene que ser producto de diseño, de una mano poderosa, y es la mano poderosa de nuestro Creador. ¿Ok? Vamos a pasar al último punto porque se nos va el tiempo. Yo sé que, mira, cuando hablamos del Génesis hay muchas cosas que aportar, pero así como el enemigo ha atacado el tema de la creación, el relato, lo quieren presentar como un mito, como una leyenda, como una fábula, y así como ha atacado el día de reposo, porque esta teoría de 1000 años, como decía Holman, miren cómo el enemigo ataca Génesis 1, 2 y 3. Miren cómo el enemigo ataca los primeros capítulos de la Biblia, por lo que decíamos al principio. Porque si ataca lo primero,
le queda mucho más fácil tergiversar el resto de la Biblia. Nosotros hablamos en nuestro video de la Escuela Sabática Like, en el último punto, del tema del matrimonio, y enseguida mi esposa escuchó el video, dijo, eso va a ser para polémica, y tenía razón. Inmediatamente alguien escribió algo en los comentarios, y le quiero preguntar a Daniel qué fue lo que escribieron, Dani. Bueno, el comentario, la verdad, es muy curioso y se los voy a leer. Es un personaje que se llama Joselo, o por lo menos así está en YouTube. Dice, eso del homosexualismo es un problema creado por el mismo Dios. Es decir, él le atribuye eso al Señor. ¿Por qué? Pues a la mujer no la hizo del barro ni de otro material, sino que la sacó del cuerpo de Adán. Ahora miren el razonamiento de José. Es decir, Dios hizo a Adán con una mujer adentro. Por eso a muchos hombres les aflora esa mujer que llevan dentro y se comportan como tal. Okay. Es un razonamiento muy curioso, nunca, esa hipótesis de que llevamos a la mujer dentro y pues bueno, la sustancia de la cual fue creada la mujer todavía la tenemos dentro y por eso aflora cada tanto en ciertos hombres, ¿verdad? Bueno, Dani, creo que ya es especular demasiado, ¿verdad? Y bueno, aparte le está atribuyendo la homosexualidad a Dios, cosa que es ya más delicada todavía, ¿verdad? Sabemos que la homosexualidad es una tergiversación del plan del Señor, de hombre y mujer, varón y hembra, para el matrimonio, que ya estamos hablando en el tercer punto. Y hablar que una tergiversación así, un fruto del pecado como es la homosexualidad, se le atribuye a Dios, pues ya son palabras mayores, ¿verdad? Ya son palabras mayores porque, bueno, entonces el malo es Dios y el culpable es Dios. Cuando sabemos que es fruto del pecado y, bueno, el Señor no tiene responsabilidad en esa parte. Daniel, para hablar un poquito acerca de ese comentario, lo puede decir nuestro amigo bacteriólogo aquí presente, Holman. Nosotros como personas, como seres humanos, sí compartimos sustancias, obviamente, y las que nos hacen muy propias. Por ejemplo, la mujer tiene concentraciones muy pequeñas de testosterona y el hombre tiene concentraciones muy pequeñas de estrógenos y se ha encontrado que hasta de progesterona. Entonces, sí compartimos sustancias, pero eso está muy independiente, eso es muy independiente al proceso psicosocial de lo que es la homosexualidad. Eso es una cosa, eso es como confundir las tajadas con la sopa, así de sencillo. Gracias. ¿Qué quiere decir Holman? Así es. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ayer nos reíamos porque a ese comentario alguien le contestó, bueno, no, la respuesta no la vamos a leer, ¿no? Pero sí, definitivamente a veces el hombre quiere justificar lo injustificable. Y utilizamos una ocurrencia para decir de que no para nada y que más armonía tiene un servicio de canto por Zoom que algunas de las cosas que dice la gente. Bueno, nosotros sabemos bien de eso porque nosotros llevamos ya más de 2 meses haciendo servicios de culto virtual y definitivamente a la hora, lo más terrible es el servicio de canto porque uno escucha un desorden tremendo. Y por jocosa que sea la analogía, es cierto, mira, el mundo con tanta locura que sale de los labios de la gente, bien dice el Salmo, que el necio es el que dice que no hay Dios, ¿ok? Con tanta locura que habla la gente, mira, se escucha como una confusión. Nosotros deberíamos hacer silencio y escuchar a Dios. Deberíamos hacer silencio y reconocer que todo esto no son más que ataques del enemigo que quiere destruir por completo las bases del cristianismo. Nuestras bases están en el Génesis. Si él ataca el Génesis, será fácil meterse por cualquier ladito. Y entonces es cuando uno se pregunta, ¿iglesias homosexuales? ¿Biblias LGBTI? Y uno dice, wow, el nivel de confusión en el que se encuentra el mundo hoy en día es tremendo.
Ok, le quiero preguntar a Holman. Esa sigla LGTBI cada vez se le van añadiendo más y más letras por tanta cosa que ya van saliendo y van aceptando. Y precisamente todo eso hace parte de ese ataque al matrimonio, ¿no? A la institución divina. Noten que en el punto anterior hacíamos énfasis de que la evolución teísta llega a atacar precisamente al creador y, cómo no, al sello de Dios, a ese sábado, a ese sello de la creación, el sábado como institución. Ahora noten que ese tercer punto, en cuanto al matrimonio, vemos que también Satanás se enfoca en atacar esa institución que es el matrimonio, y cosas delicadas es atribuir siempre al Señor todo esto y hacerlo ver como malo. Vemos que Satanás siempre es el que va a desvirtuar a Dios como gobernador, desvirtuando su ley. Va a desvirtuar a Dios como creador, desvirtuando lo que estamos comentando acá, la creación, el Génesis y demás. Desvirtúa ahora también el matrimonio, proponiendo otras opciones y que usted haga lo que quiera, usted proponga lo que quiera, viva como quiera, porque ese es el pensamiento de Satanás, ¿no? El libertinaje. Así que es otro ataque, pero pues el Señor siempre ha dejado allí las cosas claras, y en su palabra las ha dejado claras, y como dice la lección esta semana, desde el mismo Génesis, ¿verdad? Y eso, como le decía yo ayer a Holman, que estuvo acá conmigo, me gustó mucho la lección porque es mostrar toda nuestra doctrina, ¿sí? Es mostrar toda nuestra doctrina fundamental, el sábado, la creación, el matrimonio, la ley de Dios, en fin, varios temas que vamos a estar viendo también la otra semana, de una manera muy sutil, muy chévere verla allí en el Génesis, ¿verdad? Así que esta lección está muy interesante, ver el Génesis allí como punto de partida, como vimos en la lección de esta semana. Eso que dice Daniel es muy importante, porque ustedes saben lo mucho que nosotros valoramos la luz profética que el Señor nos ha dado a través de Ellen G. White, ¿ok? Sin embargo, nosotros podemos sustentar nuestras doctrinas a partir del libro del Génesis y obviamente nutrirlas mucho más con el don profético, que es un regalo precioso de nuestro Dios. Pero aquellos que nos dicen que nosotros sin Ellen G. White se nos caen las doctrinas, mienten, porque la Biblia es clara y contundente en cada una de nuestras doctrinas. Quiero cerrar entonces dándole paso a Holman, porque hay un elemento en la ley de Dios que también nos ayuda a confirmar que el matrimonio bíblico, la luz de la Biblia, es necesariamente entre un hombre y una mujer. Holman. Bueno, teniendo en cuenta que la Biblia es clara de que el mismo que escribió la ley en tablas de piedra fue Dios, ¿sí? Con su propio dedo, ya entramos a ese mandamiento que es el que está referenciando mi compañero Pierre, el quinto mandamiento, ¿sí? Honra a tus padres. No, el texto no dice así. Honra a padre y madre, haciendo una diferenciación entre hombre y mujer. Pero es curioso porque es que esta frase se conecta con Génesis, y dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahí no dice y dejará el hombre a sus padres. Pero es curioso porque es que nos conecta y nos afianza el hecho de que Dios diga fructificados y multiplicados. O sea, yo no puedo tener un padre ni una madre si ellos no se han fructificado. Ahora, si ellos se han fructificado es porque son dos personas que están coherentes, que anatómicamente, científicamente, un hombre no puede reproducirse con otro hombre. O sea, eso es ilógico, ¿sí? Por tanto, la Biblia es coherente, y el mandamiento, o el quinto mandamiento, nos resalta de que en una pareja, ¿sí?, no puede ser homosexual, sino heterosexual, ¿sí? Hombre y mujer, ¿sí? Anatómicamente, en su parte de pensamiento, tienen que ser compatibles. Entonces, en la Biblia, cuando uno se va a Génesis, cuando se va a Romanos, uno se da cuenta y puede dar claridad. Aún el mismo Jesús dijo, y en el principio lo creó hombre y mujer. O sea, lo citó en Mateo 19. Cristo es coherente, la Biblia es coherente. En Romanos 2 señala de que Dios deja al hombre, que deja esa conducta natural y toma a otro hombre, lo deja, ¿sí? Porque es una conducta ya antinatural, no es lo coherente, no es lo que está establecido naturalmente, ¿sí? Entonces, el mandamiento escrito por Dios, él lo hubiera podido modificar, él hubiera podido hacer algo, pero no, él lo dejó claro.
dejará honrar a padre y madre, un hombre y una mujer. De esta forma se sostiene de que el matrimonio únicamente puede ser heterosexual. Amén, gracias Holman. Creo que el tiempo se nos ha ido, esta lección es maravillosa. Por ahí ve a Yusi levantando la mano. Yusi, dinos. Algo pequeñito con respecto a lo que decía Holman del día miércoles. Y es el hecho, yo leía la pregunta que está en rojo, en letricas rojas en la parte de abajo, y yo veía que el hecho de que Dios haya unido al hombre y a la mujer para siempre, es decir, que su propósito era permanente, nos habla acerca también de la Biblia en sí misma. La palabra de Dios no está escrita hasta para cuando dure el ser humano. La palabra de Dios, la Biblia, tanto el Nuevo Testamento, que es la Tanaj para los hebreos, y el Nuevo Testamento, esa conformación será una palabra para siempre. Para siempre fue la creación y vamos a vivir para siempre, y para siempre también era el matrimonio. Por lo tanto, otro elemento que va en contra de los principios de Dios y que es muy común en nuestra sociedad es disolver el matrimonio por cualquier cosa. Gracias. Así es que el ataque es por todos lados, no solo por el lado del homosexualismo, sino también por el lado de que aún las parejas heterosexuales ya están viendo el matrimonio como si fuera, bueno, como decimos en nuestra tierra, una recocha, ¿no? Eso, en cualquier momento se casan, se separan y dicen, no, sencillamente vamos a tomar caminos separados, ignorando la solemnidad del matrimonio bíblico. Es una institución sagrada, es una institución que el Señor ha diseñado para el bienestar de la humanidad, y el enemigo la ha atacado tanto que por eso es que vemos tanto caos, tanto suicidio, tanta juventud en crisis por causa de los ataques del enemigo. Vamos a darle paso a mi hermano Daniel para que entonces vaya haciendo ya las conclusiones del tema, y finalmente nuestro hermano Holman tendrá la oración para cerrar este repaso. Bien, mis hermanos. Génesis es un libro que a mí siempre me enamora estudiarlo, me emociona, y cada vez esos primeros capítulos siempre aprendo algo nuevo. Yo me sorprendo de eso, ¿verdad? Pero la Biblia tiene un origen divino, salió de una mente infinita, y cómo no va a tener conocimiento infinito. Así que la motivación es a estudiarla, a estudiar también principalmente el libro de Génesis. Les decía hace unos minutos que en el libro de Génesis, en esos primeros capítulos, entendemos muchas cosas. Nos muestra el origen de la humanidad, nos muestra que Dios es nuestro creador, nos muestra el origen del pecado, nos muestra la vida y la muerte, por qué existen, ¿sí? Nos muestra el conflicto, el gran conflicto cósmico, nos muestra la institución del matrimonio, nos muestra la ley del Señor, nos muestra el sábado, nos muestra, también nos da luz acerca del estado de los muertos, ¿verdad? Entendiendo cómo es la vida y por qué existe la muerte. Nos muestra el plan de salvación también. O sea, es tan rico el Génesis, ¿sí? Es tan rico estudiar esos primeros capítulos y ver que las doctrinas principales y de hecho particulares de la Iglesia Adventista están allí consignadas. Es maravilloso, ¿sí? Así que hoy hicimos un poco de énfasis en el principio, cómo fue creada la tierra. También hicimos énfasis en los días de la creación, ¿verdad? Hicimos énfasis en la institución del matrimonio, en fin. Pero miren que hay muchos más temas que el Génesis nos arroja. La lección que viene vamos a estudiar un poco más de ellos, pero sin duda la Biblia es un libro espectacular. El Génesis no se queda atrás, pues como hemos visto es nuestro punto de partida para la interpretación teológica. Así que si vamos a estudiar después allá que el estado de los muertos, vamos a tener que sin duda ir a Génesis y ver la vida y la muerte allí, ¿verdad? Si vamos a estudiar por allá la ley del Señor, pues vamos a ver por allá también el sábado, por ejemplo, en Génesis 2. En fin, siempre vamos a tener que ir de alguna manera a Génesis. Así que eso es maravilloso, y la lección de esta semana pues nos ilustra esa realidad, esa verdad. Así que a todos mis hermanos, motivarles a que sigamos estudiando la palabra de Dios, no desvirtuar nunca, ni dejar que otro desvirtúe su palabra, la palabra de Dios, y mucho menos el relato aquí del Génesis. Así que el Señor les bendiga, mis hermanos, y pues bueno, vamos a hablar allí con Juan.
No estamos mal de tiempo, amigos. No estamos mal de tiempo. O sea, no estamos mal. Hay un tema que es fundamental y o sea, es fundamental poder tratar lo que es la creación, la caída y la cruz. ¿Tienen ustedes algo que decir sobre eso? Claro que sí, Yusi, claro que sí. Bueno, aquí aprovecho para presentarles a mi Danielito también. Había presentado a Valentina, que ahora les presento a mi Daniel. Daniel también hace parte de la Escuela Sabática Live, ¿cierto? ¿Cómo te sientes tú en la Escuela Sabática Live? Bien. ¿Y qué haces tú? Grabo. Graba, Dios te bendiga. Listo, puedes seguir, él está en su clase de primarios allá. Quería saludar un poco también a la audiencia. La creación, la caída y la cruz, un tema muy importante que por razones de tiempo nos tocó postergar para el próximo video, ¿ok? Porque no nos dio en pero ya que son 2 semanas consecutivas estudiando el Génesis, nos tocó postergarlo porque eso se tocó en el día jueves, ¿ok? Y no alcanzamos a meterlo en este guión. Pero mira, eso también tiene que ver con lo que decíamos hace un rato. No podemos entender la cruz de Cristo si no entendemos la caída que se describe en Génesis. Es decir, ¿cómo vamos a entender el ministerio de Cristo Jesús? ¿Cómo vamos a entender su sacrificio en la cruz si nosotros no entendemos todo el contexto de la caída? Si nosotros no entendemos ese engaño magistral que le hizo la serpiente a Eva en el huerto del Edén, si nosotros no entendemos esa declaración de Dios, de los labios del Padre, que dice, si comes de este árbol, morirás. Si nosotros no entendemos esa declaración de Dios, ¿cómo vamos a entender cuando en el Nuevo Testamento Pablo nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús? ¿Ok? Tenemos que entender el Génesis para poder entender el ministerio de Cristo Jesús. Tenemos que entender la creación y la caída para poder entender la recreación que el Señor hace con sus hijos y que hará finalmente en un episodio de transformación maravillosa que está escrito en Tesalonicenses, cuando en un abrir y cerrar de ojos, pues entonces seremos transformados. Sé que es posible que Holman o Daniel quieran añadirle algo a esto de la creación, la caída y la cruz. Bueno, quisiera anotar de que muchos están diciendo de que los 2 primeros capítulos en realidad no son realidad. Como tal, es un mito, una fábula, ¿sí? Entonces, si nosotros quitamos el hecho de que Dios nos creó, si nosotros quitamos el hecho de que Él diseñó esto en 7 días como tal, bueno, en 6 días y descansó el 7º, el hecho de que el hombre cayó. Y si anulamos de que el hombre cayó y de que Cristo nos creó, por tanto estamos anulando o estamos diciendo que no necesitamos un redentor, ¿sí? Entonces aquí eliminamos las 3 partes principales. La creación, ¿sí? Que fue hecha por Cristo. 2, la caída, es decir, estamos eliminando la necesidad de salvación. Y por 3, anulamos al que nos puede salvar, que es Cristo Jesús. Entonces, sea como sea, el hecho de que entendamos mal Génesis, vamos a anular a aquel que nos puede salvar. Y si no necesitamos un salvador, entre comillas, podemos decir, ya soy salvo. Pero ese hay un error, ese es un engaño satánico, ¿no? Como tal. Bueno, yo quisiera lanzar una pregunta para generar el diálogo entre los panelistas que estamos aquí en Zoom con el público. Les comento que hemos fluctuado entre los 95 y los 100 espectadores. Entonces, la pregunta es la siguiente. Nosotros como cristianos sabemos que Dios no originó el pecado. Se dio por una mala pero libre elección de otros seres. En el cielo, pues sabemos que a partir de la mala elección de Satanás y los ángeles, y aquí en la tierra por la mala elección que tuvo Adán y Eva. Pero ¿le ha servido a Dios de algún modo que haya permitido que se hayan desenvuelto todas las cosas que han pasado en la tierra? ¿Le ha servido de algún modo a Dios? ¿Le ha servido para el universo de algún modo? Coloquen sus respuestas en el chat de Betania Juvenil y mientras tanto nosotros acá hablamos
un tricito acerca de eso. Gracias. Muy bien. Ahí mientras los compañeros piensan un poquito en su respuesta, yo quiero decir algo muy, muy breve y sencillo. Este no es el escenario ideal que Dios planeó para nosotros. ¿Ok? Este no es el escenario ideal. Sin embargo, si podemos rescatar algo bueno de esta terrible experiencia llamada pecado, es que queda claro el carácter perfecto de Dios y que su ley es perfecta. Ok, al final de toda esta historia, cuando el pecado ya no sea más, cuando la muerte ya no sea más, quedará claro ante todo el universo que Dios es amor y que su ley es perfecta. Y eso, pues, será algo bueno que podremos rescatar de esta terrible y nefasta experiencia del pecado en nuestras vidas. Amén. Me gustaría aportar algo. Referente. Dios ha permitido que todo el bono también se desarrolle. Y está quedando demostrado que el pensamiento del hombre es de continuo al mal. Que el libre albedrío nos permite ejercer la plenitud de las capacidades que un Dios creador poderoso nos otorgó como cabeza de la creación. Pero está quedando aún más claro que separado de Dios, nada podemos hacer. Amén. Que definitivamente cuando nos separamos de su mano, del creador, del que crea el manual, nos dejó el manual para saber cómo vivir, del que es todo luz, nosotros definitivamente estaremos en tinieblas. Las tinieblas es la ausencia de luz y nosotros andaremos en tinieblas siempre que no estemos conectados con el creador. Y me gustaría anotar sobre este tema la conexión con respecto a la muerte. Y otra vez mencionar por qué no encaja la evolución teísta aquí. Porque esta parte de la lección mostraba eso. Porque ¿dónde aparece la muerte en el relato bíblico? Aparece en la caída. La caída, el pecado. Si el hombre cae, se separa de Dios, está en pecado, la paga del pecado es muerte. Es necesario la cruz, es necesario a Jesús como redentor para restituirnos esa inmortalidad que tenía el hombre en el principio. Pero ¿dónde está la muerte? ¿Dónde aparece la muerte en la evolución? Pues está desde los primeros seres, en los que están antes del ser humano, desde que cualquier organismo anterior, unicelular, multicelular, no sé, que esté antes, él va a morir y da lugar a la evolución en el producto de cambios acumulados, daría a otros seres vivos y ese muere y a la vez de otra era nace otro ser. La muerte existiría entonces desde siempre. Y entonces estamos hablando de que ya la muerte estaba antes del ser humano. Entonces allí no necesitaríamos a Cristo. Ya la muerte la creó Dios o estaba en la existencia. Entonces ese es otro elementico que no permite la evolución teísta entrar en el relato del Génesis. Muy cierto eso. Vamos a leer 3 comentarios que nos han escrito algunos amigos, ¿sí? Yuleidis Pájaro Pérez dice: en la obra de restauración de Dios en el hombre, en el matrimonio, el Señor no nos quiere llevar a vivir y a entender que el otro son la imagen de Dios y debo tratarlos bien. Alberto Brujes dice: ellos, como miles de jóvenes en la tierra, son los Josué, los Caleb, los Timoteo de este tiempo. Que el Señor los proteja, bendiga y confirme. Es un comentario directamente a ustedes. Nuestra amiga Yaelis dijo, a Dios no le sirve, es decir, no le sirve que todo esto haya pasado. Nos sirva a nosotros para darnos cuenta el amor y su carácter de misericordia. Muchas gracias a los amigos que se atrevieron a colocar ahí algunos comentarios. Y creo que Jaime quería participar en esta pregunta. No, quería leer el último comentario que coloca Dakar Channel. Me imagino que por ahí los muchachos saben quién es Dakar Channel.
él dice lo siguiente, y compaginaba con lo que decía Pierre hace un momento, que si se puede decir que de todo esto, o sea, hablando en el contexto de lo que ha sucedido con el pecado aquí en la tierra, se puede sacar algo bueno, solo que esto ha servido para confirmar la grandeza y la justicia de nuestro Dios, el amor de él. Y recalca, y ya a ningún ángel le queda esa duda. Así es. Y para terminar este puntico, y es muy relacionado con lo que dijo mi amigo Jaime, recordemos que en el cielo hay muchos seres en muchos universos que no han caído, pero que en algún momento se han preguntado, ¿qué pasaría si yo hago esto o yo hago aquello? Entonces, de alguna forma, nosotros somos como que esa película que pueden ver en otros lugares y les da la respuesta a ellos de qué pasaría si. De manera que con nosotros ellos pueden tomar firmemente la decisión que antes tomaban por tradición, pero ahora es una cuestión de conciencia. Yo no voy a ser como los que hacen allá en la tierra porque yo no quiero vivir la consecuencia del pecado. Entonces, sí le sirve a Dios. Ok, muy bien, excelente reflexión esa, Yusi. Bueno, yo creo que si queremos tener culto esta mañana, yo creo que ya es hora de ir cerrando. En nombre del equipo de Crecer Más, quiero agradecerles esta invitación. He estado personalmente domingo, miércoles y hoy sábado conectados con ustedes. Le quiero también agradecer a toda esa juventud que se conectó, que participó a través del chat, que hizo preguntas. Y también le quiero agradecer a mis compañeros del equipo de Crecer Más, Daniel y Holman, porque aceptaron esta invitación. La gente quería conocerles allá en Cartagena y bueno, y en otras partes donde también nos ven, ya nos escribieron de Chile, Yusi, que está por allá por Armenia. Así que, muchachos, muchísimas gracias, Dios les bendiga y les doy la oportunidad para que ustedes también se despidan. No, es con todo gusto que lo hacemos. Siempre es un placer compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos, con el que sea, porque pues es de bendición para todos. Y pues esta no es la excepción. Así que gracias, hermanos, por la invitación y pues saben que cuentan con nosotros, estamos para servirles y que podamos crecer más allí de la mano, juntos. Ese de hecho es nuestro lema, juntos podemos crecer más. Y pues de paso no cabe duda que también podemos hacer más espacios como estos, así que estamos abiertos a eso. Y por último, pues invitarles al envío que vamos a transmitir mañana, ¿verdad? Tal vez a algunos le quedan de todas maneras dudas o no pudimos ampliar en diferentes cosas. Mañana a las 7:45 vamos a estar en vivo para solucionar esas dudas y pues el que quiera allí pueda sintonizar nuestro canal de YouTube que vamos a estar allí. Así que les esperamos. Y a toda la juventud y hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Sí, como dice Pierre, como dice Daniel, para nosotros es un privilegio poder conectarnos con ustedes y gracias, muchas gracias por la invitación. El plan es seguir creciendo juntos y lo que más le pedimos a ustedes es oren por el ministerio, para que el ministerio siga creciendo para honra y gloria del Señor. Hombre, amén, amén. Y Tania Juvenil, todo el equipo, inclusive sé que todos los 100 y pico de espectadores que se han conectado están agradecidos con ustedes y con lo que